Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8. Estamos hoy en la última enseñanza con relación a la serie que hemos estado llevando de Cosmovisión Cristiana, que hemos titulado La Fe que Vence al Mundo. Hemos estado estudiando el método histórico redentivo, que consta de 4 pasos o 4 etapas: creación, caída, redención y glorificación. Y estamos en la última parte, que es la glorificación, y nos corresponde el último estudio, que tiene que ver con la gloria eterna o con las bodas del Cordero. Es un tema supremamente maravilloso, extraordinario de la Escritura, evento que todavía no hemos pasado, que estamos aguardando, pero un evento evidentemente cierto, real, sustentado en la palabra. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gocémonos y alegrémonos. Y ese es el tema del estudio en esta mañana. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Cuando nosotros hablamos de gloria o pensamos en gloria, generalmente pensamos en fama, en poder, en aplausos, en reconocimiento o en ovaciones. Generalmente pensamos en ruido, en multitudes, sonidos de trompeta, celebración y fiestas multitudinarias. Cuando nosotros pensamos en gloria, pensamos en fiestas y reconocimiento. Pero poco pensamos que la gloria tiene que ver también con pureza, o tiene que ver con la extinción del pecado, o con la terminación del pecado, y con un carácter totalmente puro y preparado para la gloria de Dios. Nosotros hemos estado viendo a lo largo del estudio que todavía nosotros somos pecadores, tenemos una lucha permanente con el pecado, pero que habrá un momento en el futuro que aguarda a los cristianos, en el cual el pecado será quitado, será derrotado, y disfrutaremos plena y eternamente la presencia del Señor. Disfrutaremos todos en la gloria de Dios, estaremos disfrutando por la eternidad de las provisiones eternas, y estaremos siendo llevados a un lugar glorioso para disfrutar plenamente de la gloria de nuestro Señor. La Biblia lo que nos va a enseñar, y nos ha enseñado siempre, es que nosotros, mereciendo el castigo eterno y mereciendo la vergüenza y la ignominia eterna, hemos sido llamados por Dios para disfrutar de la gloria eterna. Esa es una verdad extraordinaria del Evangelio, porque lo único que merecemos es la muerte. La Biblia dice: el alma que pecare, morirá. Permanentemente nosotros acumulamos méritos para el pecado, para el castigo, porque somos pecadores, pero Dios, en su infinita bondad, por el poder del Evangelio y por su propósito eterno, nos ha entrado en la gloria, nos ha ofrecido la gloria y nos hace partícipes de ellas por su infinita bondad. Esa gloria es incomparable. Siendo nosotros pecadores, teniendo tantos problemas y tantas circunstancias que afrontamos aquí, podemos ver que en un momento final todas esas circunstancias se cambiarán y disfrutaremos de su gloria incomparable. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La Biblia nos dice en una y otra oportunidad que hay cosas inefables, incomparables, indescriptibles, que Dios ha preparado por gracia a aquellos a quienes Él amó desde la eternidad. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Salmo 73, 24 dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Con muchísima frecuencia, cuando nosotros asistimos a funerales, escuchamos que se habla de que el difunto o el finado pasó a la gloria celestial.
o que él descansó en la paz del Señor y que está siendo recibido en gloria. Muchos de nosotros no entendemos lo que significan esas expresiones, pero la Biblia nos afirma que todos los creyentes, por el poder del Evangelio y por la obra perfecta de Jesucristo, una vez morimos, pasamos inmediatamente a disfrutar de la gloria eterna que está guardada para los creyentes. Salmo 84, capítulo 11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Escudo, gracia y gloria es Jehová. Y luego en Romanos capítulo 8, versículo 30, un texto que hemos estudiado últimamente, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estudiamos recientemente que la glorificación tiene que ver con la gloria plena y absoluta de Jesucristo, la cual nosotros podremos ver y disfrutar. Pero la Biblia también dice que junto a la plena gloria de Cristo, la cual será evidente para nosotros, nosotros los creyentes también seremos glorificados, es decir, disfrutaremos de su gloria. Nuestro cuerpo y nuestro rostro será glorioso a tal punto que podamos disfrutar con nuestro Señor. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Son muchas las promesas en la Escritura que nos hablan de la gloria venidera. La gloria venidera y la gloria que podremos disfrutar con Cristo no es una utopía o no es una ilusión, es una verdad central de la Escritura y de hecho es un fundamento para la esperanza, para la confianza y para la perseverancia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estos textos son textos que nos ayudan a alimentar la confianza y la esperanza en nuestro Señor. En este momento muchos de nosotros, o posiblemente todos, afrontamos serias situaciones de dificultades, de enfermedades, de adversidades de diversa índole. ¿Cuál es la confianza para nosotros? ¿Cuál es la esperanza para los creyentes en medio de las diversas situaciones y adversidades que enfrentamos? ¿Cuál es la razón para gozarnos y alegrarnos si aquí estamos llevando una vida llena de dificultades y de incomprensiones? La única respuesta, la única verdad eterna que alienta el corazón del creyente es la plenitud del Evangelio revelado una vez Jesucristo venga por nosotros. Gocémonos y alegrémonos porque llegan las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos porque se aproxima el momento final, definitivo, que Dios ha preparado, en el cual eternamente disfrutaremos con Él en ese encuentro maravilloso donde Jesucristo mismo servirá la mesa y nosotros estaremos junto a la mesa disfrutando por la eternidad. ¿Cuáles son algunas razones para nosotros alegrarnos y gozarnos? Y yo voy a mencionar 3 razones, 3 motivos o 3 propósitos y razones por las cuales ustedes y yo hoy y de ahora en adelante debemos estar gozosos y alegres aún en medio de las circunstancias. La primera razón, motivo profundo de nuestro gozo y de nuestra alegría eterna, tiene que ver con el Cordero inmolado, porque el Cordero fue inmolado. Lo reitera el libro de Apocalipsis una y otra vez. Queridos hermanos, desde el principio de la revelación bíblica, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3 y en adelante hasta Apocalipsis 22, se anuncia simbólica, tipológicamente la venida del Cordero. Y se anuncia que ese Cordero será un Cordero inmolado. Es decir, es un Cordero, signo de humildad, de entrega, de nobleza y de sencillez. Pero es un Cordero que tendrá que ir a la cruz, tendrá que morir cruentamente y se entregará a favor de su pueblo para el perdón de sus pecados. Desde Génesis capítulo 3 se nos muestran las señales que anticipan la venida del Cordero. Y Génesis capítulo 4 se nos muestra que hay una ofrenda que es la que Dios acepta, y es la ofrenda de un cordero sin mancha y sin contaminación, derramado en ofrenda y gratitud para su gloria. Toda la Escritura nos va a mostrar, en el Antiguo Testamento especialmente, que hay un cordero,
provisto por Dios, y que ese cordero derramará su sangre para cumplir un propósito eterno. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento lleno de tantos sacrificios, tantos corderos entregados en el altar, la sangre derramada, los sumos sacerdotes presentando la sangre en el altar o en el propiciatorio, lo único que podemos ver es que hay una promesa de redención, que hay un pacto eterno que Dios estableció y que ese pacto se concreta o se hace evidente a través del advenimiento del Cordero eterno de Dios. ¿Cuál es ese Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Cuál es ese Cordero anticipado y preparado desde la eternidad? ¿Cuál es ese Cordero sin mancha, preparado previamente para pagar por el pecado de todos nosotros? Juan el Bautista, cuando estuvo aquí en la tierra, que vio la venida de Jesús, dice la Biblia que en una oportunidad le vio acercarse y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, Él es. Yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su zapato, pero Él es el Cordero previsto, el Cordero anunciado y profetizado por todos los profetas en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el pleno cumplimiento de todas las profecías, especialmente concernientes con la expiación y con la redención del pecado de todos nosotros. Queridos hermanos, el Cordero inmolado nos enseña varias verdades. Una de las verdades es que la salvación es un plan eterno que Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es eternamente el Cordero previsto para la salvación de su pueblo. Pero el Cordero inmolado también nos indica que usted y yo somos pecadores, que usted y yo hemos violado negligente y conscientemente la ley de Dios, y que lo único que nos espera por haber violado la ley de Dios es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, porque debemos pagar una deuda que ninguno de nosotros ni queremos ni podemos pagar. Pero Jesucristo se ofreció voluntariamente, eternamente, voluntariamente, para pagar por nosotros. Varón de dolores, experimentado en quebranto, se ofreció para perdonar y para pagar la deuda que ustedes y yo teníamos. Por eso en el Nuevo Testamento se presenta a Jesucristo como el Cordero inmolado, es decir, el Cordero muerto, para que usted y yo tengamos esperanza. Por eso cuando Jesucristo resucitó, se presentó con pruebas indubitables para sus discípulos, diciendo: toquen, palpen, soy yo, el mismo, el que murió y resucitó, con las señales evidentes en su cuerpo, porque el Cordero pagó el precio. Dice la Biblia: subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Si ustedes recuerdan la canción de los santos en el Apocalipsis, que están pidiendo justicia, es: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? No hay nadie. Y dice la Biblia que el escritor estaba muy triste y angustiado porque no se hallaba nadie listo y digno para abrir el libro y soltar sus sellos. Sin embargo, se escuchó una voz que decía: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, que murió para perdonar los pecados de su pueblo, es el único digno de abrir el libro y de desatar su sello. Alabado sea Dios por el Cordero eterno de Dios, inmolado para nuestra redención. Gocémonos y alegrémonos, porque siendo nosotros pecadores y teniendo una deuda eterna que ni podemos ni queremos pagar, Jesucristo se entregó voluntariamente para perdonar nuestros pecados. ¿No es eso maravilloso? Usted y yo somos pecadores. No hemos dejado de serlo y no dejaremos de serlo. Pero hay una esperanza en medio de nuestro pecado. Esperanza eterna, esperanza segura, esperanza prevista y provista por Dios, que se llama Jesucristo. Es un cordero, pero no es un cordero antes del sacrificio, es un cordero después del sacrificio. Es el Cordero que se pone sobre el propiciatorio, que derrama toda su sangre para favor nuestro. Pero la Biblia lo que nos va a mostrar en Apocalipsis es que ese Cordero inmolado ya no es un Cordero indefenso, no es un Cordero cruento o no es un Cordero humilde que se entrega y se deja humillar, sino que ese Cordero inmolado es el Rey que está sentado en el trono. Es interesante la combinación de metáforas para mostrarnos el contraste, pero para mostrarnos también la plenitud del plan perfecto de Dios. El Cordero inmolado está sentado en el trono, y siendo Cordero inmolado también es Rey absoluto y perfecto.
siendo un cordero inmolado que derramó su sangre, es un rey que reina con gloria y que viene con gloria, con magnificencia, a juzgar a los vivos y a los muertos. En las bodas del Cordero, a las cuales la iglesia está invitada, las bodas del Cordero en las cuales participaremos, quien servirá la mesa es el Cordero inmolado, pero no el Cordero que se dejó humillar, sino el Cordero victorioso, el Cordero inmolado que es Rey glorioso y poderoso de la simiente de David, que reinará por siempre, y nosotros reinaremos con él. Gocémonos y alegrémonos, porque ese Cordero cumplió plenamente el propósito y ahora está sentado reinando, perfumado, glorioso, para dar la victoria final y para disfrutar con la iglesia. El libro de Apocalipsis especialmente nos va a decir que ese Cordero está sentado en el trono y servirá la mesa, y que tiene un trono hermosísimo, puro, blanco y resplandeciente, y que se vestirá con gloria y con alabanza, y que todo su vestuario es glorioso y maravilloso, porque es un Cordero planeado, arreglado y establecido desde la eternidad, determinado por decreto para nuestra salvación. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 37 dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y si vamos a Génesis capítulo 22, versículo 8, dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y luego en Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Isaías capítulo 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Queridos hermanos, de principio a fin, la salvación es tarea de Dios. De principio a fin, la tarea de la salvación descansa en Jesucristo, Cordero anticipadamente previsto para nuestra redención. Ustedes y yo no tenemos esperanza de participar de las bodas del Cordero por nuestros propios medios. Ustedes y yo no somos invitados a las bodas del Cordero porque tengamos mérito o porque hayamos obrado bien. Ustedes y yo podemos participar de las bodas del Cordero única y exclusivamente porque el Cordero fue inmolado para nuestra redención, porque Jesucristo derramó su sangre y nos abrió la puerta para la gloria eterna. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y luego en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 5 dice: yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Quién es el Cordero inmolado? Jesucristo. ¿Quién es el Rey eterno de la dinastía davídica que reinará por siempre? Jesucristo. ¿Quién es el que presidirá la mesa en las bodas del Cordero? Jesucristo. Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios, es motivo fundamental y profundo para nuestro gozo y alegría. Por tanto, el apóstol Juan llama a la iglesia y a todos los creyentes diciendo: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. La segunda razón por la cual ustedes y yo debemos estar gozosos y alegres, aún en medio de todas las implicaciones de la vida, es porque además de que el Cordero fue inmolado, dice la Biblia, la esposa está preparada. El texto que nosotros leímos dice: y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Queridos hermanos, cuando nosotros pensamos en una boda, no solo pensamos en la celebración en sí, sino pensamos en el novio y en la novia. Y la Biblia metafóricamente dice que el novio es Cristo, el Cordero inmolado, que va a ser el esposo de la novia, que es la iglesia, y que Él mismo la ha preparado con anticipación, con delicadeza y con dedicación, para que esta futura esposa pueda disfrutar por los siglos de la relación de la boda y del matrimonio con Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia nos va a enseñar algunos aspectos de cómo Dios prepara a la iglesia para este encuentro maravilloso de las bodas del Cordero. La Biblia nos va a decir aspectos importantes de cómo Dios está preparando a la iglesia. Es interesante lo que la Biblia nos va a enseñar, porque en estas bodas el Cordero inmolado está plenamente comprometido en la preparación de la iglesia para el matrimonio o para las bodas. Una de las formas como la va a preparar, primero es llamándola y perseverando en ella y cuidándola hasta el fin. Otra forma como va a preparar a la iglesia para el encuentro con él o con Jesucristo es a través de los atuendos o el vestuario que va a dar a la iglesia. Dice que por gracia de Dios la esposa del Cordero está siendo ataviada, vestida con lino fino, limpio y resplandeciente. El domingo pasado hablábamos del trono blanco, que es un trono de pureza y de santidad. Hablábamos que el Cordero vendrá en un caballo blanco, que significa la pureza, lo inmaculado de su presentación, la santidad de su carácter. Pero ahora hablamos que la esposa estará vestida con un vestido blanco, lino blanco, fino y resplandeciente. ¿Qué es lo que está indicando? La pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia. El vestuario que tiene la esposa para presentarse para estas bodas es similar al vestuario que tienen los ángeles en el trono que adoran a Dios. El texto que leímos hace un momento habla de los 7 ángeles que anuncian las 7 plagas y dice que estos 7 ángeles están vestidos con lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Qué significa el lino fino? Es el vestuario más elegante para este momento eterno. Es el vestuario más simbólico. Es el vestuario de la realeza. Es el vestuario de la pureza, de la santidad. Es el vestuario que usaban los sacerdotes en sus celebraciones más elegantes o más pomposas. La Biblia dice que la iglesia está siendo preparada por Jesucristo mismo y será vestida con un vestuario sacerdotal, con un vestuario que indica santidad, justicia y pureza para el encuentro eterno con Jesucristo. Si ustedes se miran hoy, queridos hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes ya están puros y resplandecientes? Si ustedes son honestos en su vida, ¿ustedes son santos y puros? ¿O por el contrario son corruptos y malos en su proceder? Si nosotros somos honestos frente a nuestro proceder, pero frente a la verdad de la Escritura, ustedes y yo no somos puros hoy, somos pecadores. La Biblia dice que obramos mal y ofendemos muchas veces y de muchas maneras. La Biblia dice que somos depravados y no solamente obramos mal, sino que no queremos obrar bien. Que nosotros proveemos para nuestro pecado, que caminamos hacia el pecado, que vemos el peligro y caemos en él, que nosotros ocultamos nuestros pecados y por eso no prosperamos. La Biblia lo que dice es que ustedes y yo somos pecadores. ¿Cómo entender que Dios nos está preparando con un vestuario tan limpio y tan puro, señal de su santidad? ¿Cómo comprender y cómo conciliar dos realidades? La realidad de nuestra condición propia, que es evidente, pero la realidad del Evangelio aplicado en nuestro corazón. ¿Cómo lo conciliamos? Si usted muriera hoy, con el vestuario que usted tiene, moral y espiritual, ¿usted cree que puede presentarse a las bodas del Cordero? Si usted o yo muriéramos hoy, tuviéramos que presentarnos con ese ropaje moral que tenemos y con esa justicia que tenemos hoy o con la cual hemos caminado hasta aquí, ¿usted cree que podemos sentarnos a la mesa con el Cordero inmolado? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque aún siendo creyentes justificados por gracia, nuestros procederes son contrarios a la verdad del Evangelio.
Porque aún siendo creyentes, justificados y adoptados por misericordia, ustedes y yo procedemos muy mal. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es el Cordero que fue inmolado y que derramó su sangre para aplicarla en pro de la limpieza y de la justicia de su pueblo. Nuestra esperanza no es nuestra propia justicia. Nuestra esperanza no son nuestras propias obras. Nuestra única esperanza es el Cordero inmolado, puro y resplandeciente, que murió para nuestra salvación y que aplicó su justicia y su santidad sacerdotal para nosotros. El texto que nosotros estamos leyendo en Apocalipsis 19 dice: el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Alguien pudiera sacar pecho y decir: Dios va a premiar mis buenas acciones. Son muchos los que enseñan eso y dicen: según este texto y según otros textos de la Escritura, Dios tiene lista de todas mis buenas acciones y Él lleva ahí un récord, una bitácora, y me va a premiar por todas mis buenas acciones. Yo estoy procurando portarme lo mejor posible para recibir más galardones en el cielo. Queridos hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes tienen acciones justas delante de Dios? ¿Hay alguna acción de la cual usted pueda presumir y decir: mire, Señor, esta es mi acción justa hoy? ¿Hay acciones o actitudes que ustedes pudieran presentar en el trono de Dios o en las bodas del Cordero diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros? Recuerden que hay modelos en la Escritura de acciones justas. Un hombre en una oportunidad, Jesús lo describió, un hombre muy justo, muy piadoso, decía: Señor, te doy gracias porque doy diezmo de todo lo que gano, porque soy un hombre bueno y justo, ayuno, oro, y mis acciones son rectas, y Señor, estoy muy agradecido conmigo. ¿Sí? El eslogan de él es: Señor, ¿qué haría yo sin mí? Estoy feliz, todo lo que he podido lograr para ti, y son mis acciones justas, y las presento delante de ti. ¿Recuerdan cómo respondió Jesús a esas acciones justas de este hombre aparentemente piadoso? Hipócrita, mentiroso, porque todas esas supuestas acciones lo que hacen es mostrar que no ha entendido el Evangelio y no ha nacido de nuevo. Pero junto a él había otro hombre, y ese hombre, dice la Biblia, que inclinó su rostro a tierra, que no tenía coraje de levantar su rostro, y su oración era muy elemental. Su oración era la oración de un pordiosero, de un mendigo. Su oración era la oración de un hombre miserable, y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Qué baja autoestima tiene este hombre? ¿Qué nivel de conocimiento de sí mismo tan profundo y tan miserable? Sé propicio a mí porque soy un pecador. Sin embargo, cuando la Biblia habla de las acciones justas de los santos, que son el engalanamiento de la iglesia para poderse sentar a la mesa del Cordero, no está hablando de acciones justas propias. No está hablando de las acciones que yo tengo y las que promuevo y las que pretendo mostrar. Está hablando de las acciones justas que Dios ha obrado por su infinita misericordia. Ustedes y yo no tenemos acciones justas, porque justamente lo único que somos es pecadores. Pero Dios, que es justo y rico en misericordia, ha obrado con justicia y nos ha vestido con justicia. El profeta Isaías dice que nos ha puesto un manto de gozo y nos ha vestido de justicia y nos ha impartido su gracia y su bondad incomparable para que con esa vestimenta o con ese vestuario podamos estar en las bodas del Cordero. ¿Cuál es un motivo de gozo y de alegría? Que Dios mismo, el Cordero inmolado, está preparando la iglesia para el encuentro glorioso de las bodas del Cordero. Usted no se está preparando. Yo estoy seguro que usted no está preparándose, está desentendido de ese día. Yo estoy seguro que usted y yo nos preparamos para muchas cosas, inclusive para pecar, pero no nos preparamos para las bodas del Cordero. Usted y yo nos preparamos para el trabajo, nos preparamos para reuniones sociales, nos preparamos para nuestros negocios, nos preparamos para nuestras inversiones, nos preparamos para muchas situaciones naturales. Pero ninguno de nosotros nos estamos preparando para las bodas del Cordero.
Muchos de nosotros estamos dormidos, quietos y despreocupados. ¿Cómo podremos ir a las bodas del Cordero? ¿Sabe? Aunque usted y yo estemos despreocupados de ese evento maravilloso, ¿saben quién está preocupado por ti y por mí? El Cordero inmolado. Aunque usted esté descuidado, el Espíritu Santo de Dios está cuidándote, blanqueándote con su sangre, limpiándote y usando aún las diversas circunstancias para que tú resplandezcas por la eternidad. Aunque tú estés descuidado en esa preparación para ese evento, dice la Biblia que Dios a través de Jesucristo está preparando un vestido limpio, blanco y resplandeciente, con el cual nos vestirá y pondrá óleo de gozo sobre nuestra cabeza y nos llevará a su reino eterno, donde Él presidirá la mesa porque es la cabeza. ¿Eso no es maravilloso? Gocémonos y alegrémonos. Porque aunque nosotros no estemos preparados, Dios nos prepara y por su infinita bondad nos lleva a su mesa. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo llegó el hijo pródigo a la casa del padre? Y llegó justo a la celebración que el padre tenía prevista para él. ¿Cómo llegó? ¿Qué tipo de ropa llevó cuando él estaba ya justo ahí en la celebración? Dice la Biblia que era un pordiosero, sucio, harapiento, que era maloliente, que su ropa y su calzado era totalmente vergonzoso. Pero ¿qué hizo el padre con él? No lo humilló, no lo reprochó, no lo desechó. ¿Qué hizo el padre por él? Dice la Biblia que ordenó a todos sus seguidores, a sus criados, para que prepararan la mesa, prepararan el becerro gordo para la celebración, vistieran, ungieran a este joven, lo transformaran en su apariencia, le pusieran calzado nuevo, anillo y hubiera una celebración nunca antes vista. Queridos hermanos, lo más probable es que usted y yo somos como ese hijo pródigo. Usted y yo hoy delante de Dios somos como ese pordiosero, sucios por nuestro pecado, malolientes por el carácter pecaminoso en el cual estamos, descuidados y despreocupados, perseguidos por el mundo, oliendo a feo, destituidos, pero Dios en su infinita misericordia, como Padre amoroso, como juez justo y bondadoso, como Cordero inmolado, no se escandaliza de nosotros, no nos reprocha por nuestras maldades. ¿Saben qué hace? Nos lava con su sangre, nos limpia con su poderosa sangre y nos invita para celebrar. Si ustedes y yo recibimos a alguien así en nuestra casa, ¿qué hacemos? Probablemente no le abrimos la puerta. Si nosotros recibimos a alguien mendigo o harapiento, nosotros no preparamos la mesa para él. Nosotros no lo invitamos a entrar. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque somos fariseos. Porque nosotros no podemos ver el pecado que otros tienen, el cual representa la maldad que hay en nuestro corazón. Porque nosotros somos los peores enemigos de los que cometen los mismos pecados que nosotros cometemos. Nosotros no toleramos que otro cometa las mismas faltas que nosotros, porque ahí se nos pone en evidencia. Vemos el espejo de nuestra propia realidad y nos asustamos y nos sorprendemos, porque nos han puesto en evidencia y no lo toleramos. La Biblia nos dice que Jesucristo, el Cordero de Dios, vestirá a todo su pueblo, a todos los santos, con vestiduras que resplandecerán por la eternidad. ¿Cuál es tu vestuario hoy? Probablemente tú puedes decir, mi vestuario hoy es un vestuario de angustia. Probablemente mi vestuario hoy es un vestuario de miseria. Probablemente yo hoy estoy vestido con dolor y con aflicción y con pan de dolores, como dice la Escritura. Probablemente mi vestuario representa un valle de sombra de muertes o un lodo cenagoso. Queridos hermanos, sea cual sea tu vestuario hoy, a aquellos por los cuales Jesucristo murió y determinó por la eternidad, a ellos los vestirá con vestiduras resplandecientes. Sea cual sea el vestuario que tú tengas hoy, de dolor, de angustia, de miseria, de aflicción, de derrota o de frustración o de maldad, si tú eres un elegido, si Jesucristo murió por ti y te ha dado la fe para creer, ¿sabe cuál será el vestido eterno que tendrás? Una vestidura limpia, resplandeciente, lino fino y purísimo,
y costosísimo que solo tienen los sacerdotes que ministrarán eternamente en el trono de Dios. Gocémonos y alegrémonos por esas verdades, porque Dios mismo está preparando la mesa y preparando a la novia, que es la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y en Apocalipsis capítulo 15, versículo 6 dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, similar a los creyentes. Apocalipsis 19:14 dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Qué espectáculo tan extraordinario! ¡Qué cuadro más descriptivo de gloria, de poder y de magnificencia en el cual nosotros podremos participar! Muchos de nosotros vemos algunas películas gloriosas donde hay hombres poderosos con vestuarios y con caballos engalanados y nos parece extraordinario lo que vemos. Pero saben, queridos hermanos, en este evento, no comparable con ningún evento terrenal, ustedes y yo podremos participar. ¿No les parece maravilloso? Ustedes y yo podremos estar allí, no como espectadores pasivos, sino como actores en esa celebración. Dice la Biblia que ovacionando y gritando y celebrando la victoria eterna del Cordero inmolado que está en el trono. Ustedes y yo disfrutaremos de ese momento. Será el momento más inolvidable, que nunca lo olvidaremos por la eternidad y que celebraremos por siempre. Vestidos, engalanados, perfumados para el evento precioso de la eternidad. Dice la Biblia en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú has sido justificado por Dios? Si tú has recibido la fe para creer que la justicia en la cual tú te apoyas no es la tuya, sino la justicia eterna del Cordero inmolado, tú podrás participar de esa fiesta. Allá podremos estar todos los creyentes que no tienen justicia propia, sino que confían en la justicia del Cordero de Dios. Salmo 45, 10 al 13, describe un poco a la iglesia para este momento. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Probablemente muchas de las mujeres han deseado ponerse el vestido más costoso, que a veces solo se ve en internet o se ve en alguna boutique fina. ¿Saben? Lo van a poder tener. ¿Saben quién lo va a hacer? ¿Saben quién va a diseñar ese vestido costoso? No. Jesucristo mismo, el diseñador, el que diseñó el vestuario para Adán y Eva en el Edén, será el que diseñará el vestuario que ustedes y yo tendremos eternamente y para siempre, y que nos distinguirá como participantes de las bodas del Cordero. Segunda de Corintios 5:9 dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Gocémonos y alegrémonos, porque el Cordero fue inmolado y está a la diestra de Dios. Gocémonos y alegremos porque la iglesia está preparada, no por nosotros mismos, sino por Jesucristo, para el encuentro glorioso de la eternidad. Y gocémonos y alegrémonos porque llegaron las bodas del Cordero. Para que se dé apertura a las bodas del Cordero, se requieren dos cosas: que el Cordero esté inmolado y que la iglesia esté ataviada para ese momento. El Cordero ya fue inmolado, la iglesia ya está ataviada, luego se inaugurarán las bodas del Cordero por la eternidad. La Biblia nos va a enseñar, queridos hermanos, que las bodas del Cordero fueron establecidas desde la eternidad. Que esas bodas que nosotros estamos aguardando no fue una situación fortuita que se está planeando para celebrar como si no hubiese sido determinada.
que las bodas del Cordero es un evento eternamente dispuesto para la victoria plena de Cristo, para la salvación eterna de la iglesia. Que las bodas del Cordero lo que nos muestra es la unión perfecta de Cristo con la iglesia y el establecimiento o el sello del pacto eterno de la redención. Hemos hablado del pacto en varias oportunidades. La iglesia habla del pacto. La iglesia habla de relaciones pactuales. La Biblia nos da señales y sellos del pacto. Recordemos que los sacramentos son señales y sellos del pacto eterno de redención. Muchos hablan del pacto de la gracia, pero preferimos hablar del pacto eterno de la redención. Es decir, de algo que estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es el pacto eterno de redención? Que Dios desde la eternidad, por el sabio e unilateral consejo de su voluntad eterna, determinó en sí mismo, sin mérito alguno y sin razón alguna, salvar a su pueblo para su propia gloria y para su propia satisfacción. Que Dios desde la eternidad dispuso a Jesucristo como Cordero voluntario para entregarse y pagar justamente las demandas del honor y de la justicia deshonrada por el pecador. Que Dios desde la eternidad proveyó todos los medios y circunstancias para que usted y yo seamos salvos. Y que ese pacto no descansa en absoluto en nada que usted o yo hagamos. Que el pacto es unilateral, es eterno, es indestructible y es fiel. Jesucristo es el testador del pacto. Jesucristo fue el que selló el pacto. Jesucristo cumplió el pacto eterno de la redención al derramar su sangre. Jesucristo, al justificarnos sin ningún mérito, solo por su gracia, ha sellado ese pacto en los beneficiarios y nos ha dado las arras seguras de la redención. Las bodas del Cordero no son ni más ni menos que el sello eterno del pacto de la redención. El pacto fue determinado en la eternidad, fue aplicado y cumplido en la historia, pero será celebrado por siempre. El pacto fue destinado en la eternidad, fue manifestado y revelado en la historia de la humanidad, pero lo disfrutaremos por toda la eternidad. ¿No es eso glorioso, queridos hermanos? ¿No es maravilloso que usted pueda pensar que usted no es producto de la casualidad y que nuestra iglesia no es producto de la casualidad, sino que es producto de un plan definido y determinado de Dios? Que ninguno de los creyentes somos producto del azar, sino que somos producto de un plan perfecto y soberano. Que aún las circunstancias adversas, que aún las circunstancias de dolor hacen parte de la provisión de Dios para que el pacto se revele, se manifieste y se haga concreto. El acto glorioso de las bodas del Cordero manifiesta dos cosas. Manifiesta la plenitud de la redención, manifiesta la entrada y la participación plena en el reino de Dios. Ustedes y yo ya reinamos con Cristo. Dice la Biblia, estamos en el reino, reinamos con Cristo. Pero una vez se selle ese pacto en las bodas del Cordero, reinaremos sin ninguna restricción en un reino interminable, indisoluble, perfecto, que nunca terminará, el reino de Dios y el reino de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han querido reinar? Muchas veces se nos ha enseñado que ya reinamos. Y por supuesto reinamos a través de la fe y a través del Cordero que fue inmolado. Pero llegará el momento en que reinaremos plenamente, donde se dará cumplimiento pleno y absoluto a todas las promesas y profecías dadas en la Escritura. Y todos los creyentes entraremos a una fiesta eterna que nunca terminará y en la cual nunca nos cansaremos. En esa fiesta no solamente seremos ministrados, sino seremos ministradores eternamente, celebrando y participando activamente en el regocijo eterno, en la fiesta eterna en la cual están invitados los creyentes. Queridos hermanos, si contrastamos las alegrías y los gozos y los regocijos temporales con el regocijo eterno, ¿qué debe prevalecer en nosotros? Si nosotros contrastamos las alegrías que tenemos y para las cuales nos preparamos y hacemos inversiones, ¿cómo no hacer inversiones eternas para el reino de los cielos?
¿Cómo no invertir en el reino eterno de Dios, donde celebraremos por la eternidad? ¿Cómo no prepararnos para esa fiesta inolvidable a la cual estamos invitados, con una invitación sellada con la misma sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios? A esa fiesta nos ha invitado Jesucristo. Él mismo nos ha hecho la invitación. Él mismo nos ha preparado para ese momento. Él mismo nos ha vestido y nos ha preparado, y Él mismo nos llevará y nos servirá los manjares de la eternidad en los cuales celebraremos. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Luego en Hechos capítulo 3 versículo 25 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos abra las puertas del reino, para lo cual estamos invitados. Y luego en 1 de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Hay promesas dignas de esperar y aguardar? Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos por siempre. Y luego en Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por eso la instrucción de Isaías 54, 4 y 5: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. No temas, no te confundas, no te avergüences. Gocémonos y alegrémonos, porque el Señor es nuestro Dios. En Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Gocémonos y alegrémonos, porque nosotros seremos recibidos en el reino eterno, como se recibía a los soldados victoriosos que venían después de vencer a los enemigos. Nosotros seremos recibidos como unos héroes en el reino de los cielos, no porque lo seamos, porque somos miserables pecadores. Seremos recibidos como héroes no por nosotros, sino por Jesucristo, el Hijo de Dios. Las puertas del cielo se abrirán para los creyentes, porque aquel que eligió, que predestinó, que llamó, que justificó, que santificó, también glorifica y abre las puertas del reino eterno para su pueblo. Queridos hermanos, ustedes y yo seremos llevados a reinar en gloria por la eternidad. Es muy probable que la travesía aquí en esta tierra sea mediada por muchísimos sufrimientos. Es muy probable que cual Job o cual otros profetas del Antiguo Testamento, su vida sea llena de muchísimo dolor y miseria. Es probable que algunos de los oyentes hoy estén pasando por profundas circunstancias de dolor y de adversidad. La Biblia dice: somos vasos de barro, tenemos pies de barro, tenemos circunstancias temporales de dolor y de aflicción, enfrentamos serias contradicciones, enfrentamos serias inconsistencias en nuestra fe y en nuestra vida, y no le pasa a uno, nos pasa a todos los cristianos. Todos los cristianos de todos los tiempos tenemos serias inconsistencias en la fe y en la práctica. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque la materia prima con la que trabajamos es pecadora, es destituida de la gloria de Dios. No somos mejores que otros, no presumimos de serlo, y en el momento en que lo presumamos, nos constituimos en terribles fariseos, ajenos a la gracia y a la misericordia del Evangelio. Somos pecadores,
Desfallecemos por las circunstancias que vivimos. Sucumbimos ante las realidades dolorosas del pecado y de las circunstancias y de las condiciones propias de nuestra estadía terrenal. Pero ¿saben cuál es la esperanza del cristiano? La gloria que nos aguarda en Cristo Jesús. Es probable que usted aquí en esta tierra solo haya recibido humillación. Es probable que usted aquí en esta tierra solo haya recibido afrenta, vergüenza y dolor. ¿Qué dice la Escritura? No te confundas, porque aunque sea tu realidad de dolor y de miseria, estás preparado para reinar por la eternidad en la gloria que nunca termina. Estás preparado para pasar este límite y disfrutar la posesión eterna que Jesucristo ha dispuesto para su pueblo. La herencia del reino eterno que nada ni nadie nos podrá quitar y que nada ni nadie la podrá opacar. La gloria de Cristo que comenzamos a disfrutar una vez Él nos dio fe y nos trajo al Evangelio. Comenzamos a disfrutar, pero en una pequeña proporción que disfrutamos por fe, pero seguimos en una situación tensa, de lucha, de dualidad muchas veces entre la fe eterna y la realidad temporal. Pero muy pronto, queridos hermanos, muy pronto llegará el momento en el cual ese creer que por fe Dios nos dio se hará pleno y absoluto y no habrá más llanto ni dolor. Dice la Biblia, Dios enjugará las lágrimas nuestras, quitará las aflicciones, las miserias, las afrentas y se sabrá quién es quién. Todos aquellos que han sido llamados por gracia disfrutarán eternamente con Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Están preparados para ese momento? ¿Están aguardando ese momento glorioso? ¿O están más bien esperando la gloria del mundo, que realmente es una miseria y una tragedia? ¿O están más bien anhelando que la gente los honre y los premie y los reconozca aquí? Si así es, probablemente usted no podrá llegar al reino eterno. Segunda de Timoteo capítulo 4, 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. 2 de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sienten ustedes el peso de la gloria eterna sobre su corazón y su conciencia? ¿Sienten ustedes que hay un peso eterno de gloria que no podrá huir y que ustedes podrán disfrutar por la eternidad? ¿O más bien sienten el peso de la gloria humana y de la gloria temporal que es efímera? Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengan por cierto, queridos hermanos, que todo lo que ustedes enfrentan y lo que enfrentarán y enfrentaremos en adelante, como personas, como creyentes y como iglesia, no es comparable con la gloria venidera. Tengan presente que todo dolor, circunstancia o adversidad o señalamiento o enjuiciamiento no es comparable con lo que Dios ha reservado para usted y para mí. Por eso podemos terminar diciendo en Colosenses 3:4, cuando Cristo se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muchas veces, como el apóstol Pablo lo dijo, tenemos sufrimiento aquí, pero aguardamos gloria eterna. Dolor y miseria aquí, pero provisiones eternas en Cristo Jesús. Muchas veces somos humillados, pisoteados y avergonzados aquí, a veces por nuestros propios hermanos. Pero ¿qué nos aguarda en la eternidad? El cielo, la eternidad, la sublime gloria de Dios, que no es comparable. Alentémonos con esas palabras y gocémonos y alegrémonos
porque están llegando las bodas del Cordero y usted y yo estamos invitados. Inclinen su rostro. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos esperanza. Gracias, Señor, por alentarnos con tu precioso evangelio. Gracias por quitar de nuestro corazón y de nuestra conciencia la carga pesada de las obras y por darnos el regalo de tu gracia. Gracias por quitar la carga pesada del moralismo y del legalismo, muchas veces impuesto por nuestro propio carácter farisaico. Y gracias por darnos esperanza. Gracias por quitarnos, Señor, la exigencia no altruista, sino la exigencia farisea de vivir con la apariencia de piedad. Y gracias por mostrarnos el camino. Gracias porque aquellos que nos señalan no son mejores que nosotros. Gracias porque aquellos que se levantan para juzgarnos y para afrentarnos y avergonzarnos, muchas veces se esconden en ropajes de apariencia de piedad y de maldad. Pero gracias porque tú nos enseñas que todos somos pecadores. Gracias porque tú nos enseñas que ninguno es justificado ni salvo por sus propias obras o sus propias piedades o sus propias actitudes morales, sino que somos salvos por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Ninguno tendrá la bienvenida a las bodas del Cordero por su propia justicia, sino a través de la invitación que nos has hecho de manera irresistible, sellada con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por preparar la mesa y por darnos ese vestido limpio y resplandeciente, porque nuestro vestido hoy no es limpio, está lleno de manchas, lleno de arrugas y lleno de maldad. Pero gracias porque tienes un vestido limpio, puro, de oro precioso, de lino fino y resplandeciente, con el cual nos vestirás a todos tus hijos y reinaremos por la eternidad. Gracias por alentarnos y por llenarnos de gozo y de alegría y por ayudarnos a ver las circunstancias presentes como leves tribulaciones momentáneas. Gracias, Señor, por no dejarnos llenar de vergüenza y de afrenta y por no dejar que la humillación temporal nos consuma, sino por levantar nuestro rostro y por permitirnos mirarte a ti y ver tu rostro precioso y hermoso, y por ver el final de nuestros días, que será junto a tu trono, sentados a tu mesa, celebrando por la eternidad. Gracias, Señor, porque aquellos que han nacido de nuevo, reinaremos indefectiblemente contigo. Y gracias porque aquellos que no han nacido de nuevo, aún hay esperanza para que en tu infinita bondad quieras tú obrar en sus corazones y regalarles el don de la vida y el don de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.